Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 8 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver relaciones léxico-semánticas en el texto 3. Específicamente vamos a hablar de denotación y connotación. Cuando nosotros nos referimos a la denotación y a la connotación, nos estamos refiriendo a todas las posibilidades que tienen las palabras para poder entenderse en ese sentido. Por ejemplo, la denotación de una palabra es cuando se refiere a lo que es esa palabra, a lo que significa esa palabra, atendiendo su acepción principal, ¿no? Que nos la proporciona el diccionario. Entonces, la denotación es responder a qué es la palabra, ¿no? Lo que significa la palabra. Y esto, repito, es lo que nosotros tomamos del diccionario. Es la única forma en que podamos nosotros comunicarnos, ¿no? Bajo un mismo significado y comprendernos. La connotación es el significado que adquiere la palabra en un contexto. La connotación está vinculado al contexto. Entonces, una palabra va a adquirir un significado u otros teniendo en cuenta el contexto. Entonces, cuando hablamos de sentido contextual, consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional o normativo, lo que decíamos hace un momento, es decir, el significado contextual va más allá de ese sentido convencional o normativo. ¿Cuál es el sentido convencional o normativo? Lo que nos dice el diccionario. ¿Y qué significa eso? Ese es el significado denotativo. Pues bien, en ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Claro, por eso decíamos que el sentido contextual, que no es otra cosa que el significado connotativo que adquiere la palabra en el contexto, es digamos, su resultado es producto de una inferencia. Es decir, nos ponen la palabra en negrita, ¿no? Y nosotros tenemos que deducir qué significa la palabra en ese contexto. Por eso recordarán que en las sesiones anteriores que hemos estado haciendo esta práctica, les decía, si les piden significado connotativo o significado contextual, ustedes tienen que despojarse de ese significado normativo con el cual vinculamos la palabra porque así la aprendimos, con ese significado. Porque acá no nos están pidiendo significado denotativo, diccionario, sino connotativo. Entonces, el procedimiento correcto siempre es ir en busca de esa palabra que ya está resaltada en negrita en el texto, pero irnos, repito, sin el significado convencional que le damos a la palabra para poder hacer el proceso que corresponde, que es la inferencia. Yo voy a inferir lo que significa la palabra teniendo en cuenta lo que dice antes de la palabra y lo que dice después de la palabra. Entonces, si hacemos ese proceso de inferencia, vamos a ver que esa palabra significa otra cosa diferente a lo que nosotros tenemos aprendido respecto a su significado normativo que nos dice el diccionario. Eso es lo que generalmente ocurre, pero tomen nota, podría ser que haciendo el proceso de inferencia resulta que el significado de la palabra no responde a su significado denotativo. Eso puede ocurrir. Pues bien, por ejemplo, la palabra verde podríamos, dado a los diferentes contextos,
contextos entenderse de diferentes formas, ¿no? La palabra verde, ¿no? Puede tener diferentes contextos. Número uno, ¿cuál sería un significado de verde? Lo primerito que se nos viene a la mente, bueno, que es un color. Y eso está bien, porque si buscamos en el diccionario el significado, ¿no? De la palabra verde va a ser eso, un color, porque hemos dicho que esto es el significado denotativo. Sin embargo, y a veces, acabo de decirles, puede coincidir con el contextual. Nos piden significado contextual y resulta que hacemos la inferencia y responde al significado denotativo. Eso puede ocurrir, pero generalmente no. Pues bien, otro significado de contexto de la palabra verde es cuando verde se refiere al estado de ánimo. Por ejemplo, esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza de, ¿no? Es decir, cuando el verde hace relación, ¿no? Justamente a este estado de ánimo. Y el tercero podría ser maduración, ¿no? Cuando nos referimos a la fruta está verde. Por lo tanto, verde tiene diferentes significados. ¿Cuál de ellos va a ser? Bueno, va a depender del contexto donde esté ubicado. Por ejemplo, cuando nos dicen la señora Felipa, que va todos los días al mercado, quería comprar algunas frutas, pero al verlas notó que algunas de ellas seguían verdes y por tanto no consumibles, así que decidió no llevarlos. En este contexto, ¿no? Donde está ubicada la palabra verde, verde, ¿no? En el contexto se corresponde con lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? La madurez, porque verde puede significar color, puede significar estado de ánimo, puede significar maduración. Bueno, en este contexto que nos dicen que fue a comprar frutas, pero algunas estaban verdes y por lo tanto no consumibles, no las compró. Bueno, obviamente se refiere ahí verde a lo que implica la maduración. Muy bien, entonces, el significado denotativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, el concepto de cabeza se refiere pues a la parte superior del cuerpo humano en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Este significado es el denotativo, dicho con diferentes palabras, ¿no? Porque el significado denotativo es lo que es el concepto, ¿no? Claro, en el diccionario buscamos si está formulado, ¿no? De repente más congruentemente, pero cuando lo aprendemos su significado con nuestras palabras y siempre en ese mismo, en esa misma idea. Pues bien, entonces, el significado connotativo. Bueno, como se sabe, una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas que se circunscriben a lo aceptado socialmente, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo de cabeza, bueno, en significado connotativo, ¿no? Tiene que ver en relación con el contexto donde esté ubicado, en este caso, la palabra. Por ejemplo, la palabra rojo, ¿no? Así como acabamos de ver verde, rojo, significado denotativo. ¿Qué es lo rojo? Porque el significado denotativo es su concepto, es que es. El significado denotativo de rojo es un color, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el diccionario. ¿Qué es rojo? Bueno, es un color, ¿no? Seguramente lo dice ahí más orgánicamente, ¿no? Pero concretamente es un color. Bueno, el significado denotativo de rojo es un color. ¿Por qué? Lo dice el diccionario. Listo. Significado
connotativo de rojo, hay una amplia gama de posibilidades. Rojo puede significar pasión, puede significar muerte, puede significar de repente a un ámbito político, ¿no? Izquierdista, puede significar, ¿no es cierto?, cólera, es decir, hay una amplia variedad de significados que puede adquirir la palabra rojo. ¿Y cuál de ellos será? Va a depender del contexto. Podría ser que en un contexto signifique izquierdista, en otro contexto signifique amor y en otro contexto signifique pasión y así sucesivamente. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Todas las palabras tienen significado denotativo, que es su descripción, que es lo que es la palabra y por lo tanto tiene un significado normativo que lo establece el diccionario. El significado connotativo o contextual es el significado que vamos a darle nosotros a la palabra teniendo en cuenta el contexto donde está ubicado. ¿Y qué vamos a aplicar para lograr eso? El proceso de inferencia. ¿Y cómo aplico el proceso de inferencia? Bueno, voy a deducir el significado teniendo en cuenta lo que dice antes de la palabra y lo que dice después. Muy bien, entonces estamos viendo que esta parte, ¿no?, es sumamente importante en relación a lo que nos piden para lo que vendría a ser significado connotativo y seguramente lo vamos a ver también cuando pasemos al tema de inferencia. Muy bien, vamos a ver ahora, chicos, la parte de la separata. Les pido por favor que vayamos leyendo el primer texto de la separata. Muy bien, tenemos entonces, hemos visto la parte teórica, vamos leyendo sección A, texto número 1. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, en el texto el verbo prever denota alternativa. La A. Muy bien, chicas. A, una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico actual. Efectivamente, el verbo prever denota una crítica, ¿no? Fatalista sobre cómo se encuentra el contexto académico actual, con preferencia, pues, por la pseudociencia. Pregunta 2. Miss, En una el texto, consulta. sí, Miss, al adelante. decir, por ejemplo, un tanto pesimista, ¿no sería un tanto connotativo? Una suposición sobre el panorama, claro, pero esa es la expresión. O sea, la alternativa A es la expresión. Y arriba nos dice en el texto el verbo prever, ¿qué denota? O sea, no sé si me estás comprendiendo. O sea, nosotros vamos a dar el significado de lo que denota, aunque lo que marquemos diga crítica, diga subjetividad, no sé si está claro. ¿No? Estamos aludiendo a todo el concepto. ¿Qué denota? Una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico. O sea, eso es lo que significa prever. No sé si te quedó claro. Sí, Miss, gracias. Ok. Eh, Tenemos en la pregunta número 2, en el texto, la frase prueba de idoneidad connota. La C. No es la La B. C. La Ok, B. bueno. Confirmación o refutación de hipótesis. Y es que esta frase se refiere al análisis al que están sometidas las hipótesis bajo una prueba científica, ¿no? Bajo esta prueba científica, bueno, se nos dirá, ¿no? Si aquellas son posibles de confirmación, ¿no? Si esta hipótesis se confirma o si esta hipótesis se refuta, se rechaza, ¿no? Por eso tenemos alternativa B de bueno. Pregunta 3. En el texto, la palabra solapada denota. C. La C. La C. Ok, muy bien, disimulada, ¿no? El vocablo solapada nos da la noción de una enseñanza oculta, ¿no? Es decir, una enseñanza, bueno, disimulada, ¿no? Como habíamos dicho a veces, el significado, ¿no? Lo tenemos que ver ahí muy cerquita a, obviamente, lo que nos está diciendo, sobre todo para lo que es denotativo. Muy bien. Vamos entonces ahora al siguiente texto. Vamos a lo que es sección B, comprensión lectora, y tenemos ya el texto 1. Es un texto mixto, muy atentos también a la parte gráfica. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el tema central del texto es... La B. Muy bien, chicas. B de bueno. El origen incierto del virus de la COVID-19. ¿No? Vemos que el texto desarrolla una presentación en torno a los obstáculos que se tiene para responder sobre el brote del virus de la COVID-19. Pero vemos también pues que aquí lo que se hace es también describir potenciales hipótesis sobre el origen de este virus. Muy bien, pregunta número 2. La frase todas las hipótesis están sobre la mesa connota. La A. Muy bien. La A. Vacilación o duda, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una hipótesis, ¿no? No hay una suposición, hay más de una suposición. Por lo tanto, hay vacilación, hay dudas que se tienen sobre el origen de la COVID-19. Muy bien. Pregunta 3. Se infiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COVID-19. La B. Muy bien. Alternativa, en este caso, B de bueno, ¿no? Ahí cuando nos dicen la alternativa B, acá en la alternativa B nos dice confirmación. Perdón. Se infiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COVID-19, B de bueno, puede presentar un influjo de las autoridades chinas. Efectivamente, y es que vemos que este informe se fundamenta en información y evidencias, hay que tomar entre comillas la palabra evidencia, presentadas por ¿quiénes? Por las autoridades chinas. O sea, si bien es cierto, es un informe, digamos, que se hace en base a la información, ¿no? Y a las evidencias, si es que podrían ser evidencias, que dieron las autoridades chinas. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 4. Teniendo en cuenta la relación entre el texto y la imagen, ¿es compatible afirmar que? La C. Muy bien. La COVID-19 puede haberse originado a partir de un animal. Y efectivamente eso es lo que vemos. El texto señala que el virus que causa la enfermedad pudo pasar desde los murciélagos a los humanos. Eso es lo que nos dice el texto. Y por otro lado, la imagen, bueno, nos permite entender más didácticamente, ¿no? Que potencialmente un animal puede ser la base de este virus, ¿no? Y en efecto, pues finalmente de la enfermedad. Muy bien, última pregunta, pregunta número 5. Si se confirmara que el virus escapó de un laboratorio de Wuhan, entonces... La B. B de bueno. B de bueno no es La D. Dado. dado. Muy bien. Se corroboraría que la falta de transparencia china tendría pues una motivación, ¿no? Y es que en dicha situación pues validaríamos que China pues no fue transparente, ¿no? Y no fue transparente porque probablemente quiso ocultar la información. Ok, chicos, muy bien. Vamos a continuación entonces a los textos dialécticos, texto 2A,
Texto 2B, ya saben, hay que ubicar el tema polémico pegadito al punto de vista del autor. Y para que vayamos siempre ahorrando tiempo, ya saben, después de ubicar esto, vamos encerrando en un círculo, subrayando los argumentos de defensa de la postura, ¿no? Y hacemos lo propio con el texto de abajo y se supone que tienen que estar también pues en contraposición, ¿no? Por lo menos en una parte del discurso. Muy bien, vamos leyendo texto 2A y texto 2B y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta del texto nos dice, el tema central de la discusión gira en torno a alternativa. La Muy bien, alternativa A. Las noticias falsas elaboradas en el contexto ideológico político peruano. Fíjense, vemos aquí que ambos textos lo que hacen es explorar diferentes perspectivas, argumentos y puntos de vista relacionados con las noticias falsas que surgen a partir de los grupos políticos peruanos de izquierda o derecha. Por eso tenemos como respuesta alternativa A. En la pregunta 2, en el texto 2A, el adjetivo dorada connota. La E. Ok, muy bien. Respuesta para la pregunta 2, alternativa E, prosperidad. Y es que el adjetivo dorada hace referencia al éxito económico que tuvo Argentina en el pasado, ¿no? Es decir, a la prosperidad, ¿no? Conocida de dicho país. Por eso, para esta pregunta número 2, la respuesta efectivamente es E. Vamos a la pregunta 3. En el texto 2B, el término producción denota. La D. Ok, muy bien. Respuesta D de dado. Creación. Y es que producción se refiere a la creación de noticias falsas. Se crean noticias falsas por parte de la Policía Nacional. Por eso tenemos alternativa D de dado. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Respecto a la postura hallada en el texto 2B, podemos inferir que La D. La D. a ver, me están diciendo dado, ¿no? Ok, alternativa D de dado. No niega que grupos de izquierda también puedan elaborar, ¿no? En este caso, noticias falsas, ¿no? No niega eso, que estos grupos de izquierda finalmente puedan elaborar noticias de tipo falsas, ¿no? Y es que en la última parte del texto B se señala que las narrativas falsas han escalado, han avanzado en algunos gobiernos de izquierda en América Latina. Por eso tenemos alternativa de dado. Pregunta número 5. Si una persona dijera que los restaurantes le pertenecen a los mozos y los cocineros, entonces La B. La B. tendríamos en este caso efectivamente para esta pregunta número 5, alternativa B de bueno.
estaría pues en las antípodas al argumento del autor del texto A. Muy bien. Muy bien, vamos ahora entonces al siguiente texto, texto número 3. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta para este texto nos dice, el texto trata sobre alternativa. ¿De qué trata el texto? Muy bien, alternativa E. La predilección de lingüistas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo. Efectivamente, el texto explica que los filósofos y los lingüistas aceptan la existencia de muchas funciones comunicativas. Sin embargo, nos dice pues que ambos prefieren la función denominada lenguaje primariamente descriptivo. Muy bien. Pregunta 2. El adjetivo limitada connota ¿Hermetismo? A ver, revisamos por favor. La A. Ok, alternativa A, preferencia. Y es que la perspectiva limitada se entiende contextualmente como la preferencia hacia un tipo de función del lenguaje, ¿no? Acuérdense que hay varias funciones del lenguaje que reconocen tanto los filósofos como los lingüistas. Sin embargo, hay una preferencia hacia un tipo de función del lenguaje, que es justamente el lenguaje primariamente descriptivo. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es incompatible afirmar que las funciones del lenguaje La B. B de bueno no es? Revisamos. D de Ah, dado. ok. Ok, chicas. D de dado. Son desarrolladas desde la adolescencia tardía. Bueno, pues esto totalmente incompatible, ¿no? Las funciones del lenguaje se materializan desde que se adquiere el lenguaje, ¿no? Desde que la persona logra adquirir el lenguaje. Es decir, se presentan pues desde la infancia. Entonces, la de heredado es incompatible. Muy bien, pregunta número 4. Nos dice, se infiere que los filósofos del lenguaje. La D. Muy bien, de dado. También analizan algunos rasgos funcionales del mismo. Efectivamente, el texto nos indica que los filósofos también prefieren una función del lenguaje, ¿no? Esta de tipo descriptivo. Entonces, de esta manera se deduce que también examinan el uso funcional de este fenómeno. Es decir, sus intereses sobre el lenguaje van más allá de la estructura o la esencia del mismo, ¿no? No se quedan en eso, en la estructura o su caracterización, sino, obviamente, toman partido por este uso funcional, ¿no? Muy bien. Última pregunta. Ok, en el lenguaje orientado al mensaje, si una persona no fuera receptiva, entonces La C. La C. tenemos como respuesta muy bien C. Tendría problemas de comunicación. Y es que en este tipo de lenguaje, la capacidad para entender el mensaje pues juega un rol muy importante, ¿no? Por esta razón, pues dicha persona tendría serios problemas de comunicación.
Ok, chicos, muy bien. Muy bien. Vamos a terminar entonces con la sección C. Tenemos ahí el reading, el texto en inglés. Vamos leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tema central del texto? Alternativa. La A. No, revisamos, por favor. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? Pregunta 1. La E. No, no es alternativa E. La respuesta es alternativa C. El gusto por el arte que desarrolló Hitler siendo aún adolescente, ¿no? Vemos que eso es lo que destaca el texto, ¿no? Cómo Hitler comenzó a desarrollar su gusto por las artes siendo aún adolescente y a pesar de la negativa de su padre y de sus profesores. De eso trata el texto. Pregunta número 2. En el texto, la palabra duro denota. La A. Muy bien. Alternativa A. Duro se refiere a la severidad, alternativa A, con la que el padre de Hitler crió a su hijo. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 3. Nos dice, se puede inferir del texto que La B. enano, La B. B de bueno no es. Alternativa D de dado. Hitler fue educado en casa por hasta 4 tutores. Y es que el texto indica efectivamente que Hitler fue criado por su padre, por su madre e incluso por sus 2 medio hermanos. Por eso tendríamos D de dado. En la pregunta 4, no es compatible con la información decir que. La E. Muy bien, alternativa E. La madre de Hitler era artista profesional, incompatible. En realidad, la madre de Hitler, pues, era criada y luego, bueno, se dedicó a ser ama de casa. Última pregunta, si el padre de Hitler no se hubiera opuesto a su gusto por el arte, entonces. La E. Muy bien. Hitler posiblemente no se habría rebelado. Y es que Hitler se rebeló académicamente porque su padre pues no apoyaba, ¿no?, su inclinación hacia las artes. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos esta separata. Les pido que por favor revisen esta parte de denotación y connotación. Esta tipología de preguntas, ¿no?, de connotación viene siempre, siempre, y es donde se presentan muchos errores. Entonces sería bueno revisar, ¿no? Revisar en las separatas anteriores el proceso para darse cuenta mejor y tener siempre en cuenta de que si bien es cierto, casi siempre nos ponen connotación o sentido contextual, por ahí
leemos mal y nos podrían estar pidiendo el significado denotativo. Entonces siempre hay que marcar, ¿no? Hay que subrayar lo que nos piden. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, Miss, cuídese. Gracias a ustedes. Un abrazo.